Bienvenidos a su iglesia Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Los servicios que tenemos son los miércoles a las 7 y los domingos a las 11 el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por exponer tu palabra. Dame luz, unge mis labios para que no sean palabras mías, para edificación de los santos, de tu iglesia gloriosa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Estamos en nuestros estudios de Gálatas, ¿verdad? Tenemos nuestras carpetas también de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Filemón, Romanos. Tenemos varias carpetas, Tito, Timoteo. Suscríbase para que usted pueda estudiar en la comunidad de su hogar. Y hoy estamos viendo el último capítulo de Gálatas, ¿verdad? Ya vimos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Hoy es el capítulo 6. Gálatas es la carta magna, acuérdense, la carta libertad, donde representa que no somos salvos por obras. No somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia y por fe. El apóstol Pablo pone esto muy detalladamente en esta carta para respaldar la carta de Romanos de la justificación de la iglesia, ¿verdad? La justificación de los santos. Entonces vamos a empezar nuestro capítulo 6, que es muy importante porque es una doctrina práctica. En este capítulo 6 vamos a ver la ley de Cristo y la ley de la cosecha. La ley de Cristo y la ley de la cosecha. La ley de Cristo no es la ley del Antiguo Testamento. La ley de Cristo es la ley por fe. Que nosotros hacemos lo correcto para la iglesia por medio del Espíritu Santo. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo Cristo, ¿verdad? Bajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver el capítulo 6, Gálatas número 6, y dice hermanos, ¿verdad? Hermanos. Si algún hombre fuere tomado en alguna falta, ¿verdad? Porque tendemos nosotros a cometer errores, a caer, a hacer muchas cosas que no se supone que debamos hacer. Dice, los espirituales, restaurarle. ¿Por qué dice los el apóstol Pablo? Los. Porque no todos dentro de la congregación son espirituales, ¿verdad? ¿Quiénes son los espirituales? Aquellos que están llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, los espirituales, restaurarle a tal en el espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre. Es un espíritu que es fruto del Espíritu Santo, que es algo que nosotros tenemos que tener un carácter, una suavidad para restaurar a esa persona, siempre y cuando esté dentro de la justicia de Dios, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces vemos en las iglesias que alguien falla y todos se le tiran a la persona que falló, ¿verdad? Hace varios años yo leí un libro de que había una muchacha que le engañó el novio y la muchacha era miembro de una congregación y la muchacha salió embarazada y la iglesia en vez de restaurarla con mansedumbre se le echaron encima. Le dijeron, ¿cómo pudiste hacer eso si eres miembro de esta iglesia? ¿Y cómo que estás embarazada? Ya se la querían sacar de la iglesia. Entonces eso no es correcto, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que tenemos que restaurarlos. Cuando nosotros estuvimos aquí en otra iglesia, aquí en Clarksville, Tennessee, si nos está viendo usted a través de las redes sociales, tal vez si vive en esta comunidad sepa, ¿verdad? Que nosotros tuvimos un problema con uno que se decía ser pastor, que cometió muchos pecados y pecó de pecado de fornicación y de adulterio y de muchas cosas, y los espirituales se quedaron en la iglesia. Los espirituales, que nada más fueron como 10 personas, y los 60 o 70 más personas que eran miembros de esa iglesia se fueron. ¿Por qué? Porque no quisieron restaurarlo, no quisieron darle la oportunidad. Bueno, el individuo que se decía pastor nunca se restauró, pero nosotros hicimos lo correcto. Los espirituales tratamos de ayudarlo, tratamos de echarle la mano o llevarlo por el buen camino. Otra cosa que no se dejó, pero nosotros hicimos lo
Y dice así la palabra de Dios: con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado, ¿verdad? Porque todos tenemos este cuerpo carnal que puede ser tentado. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia que nosotros también podemos ser tentados al igual que cualquier persona en este planeta. Por eso una de las oraciones más importantes del cristiano es orar por la tentación, que muchas veces no la enseñan en las iglesias. Esta es la oración más importante para un cristiano, porque vivimos en un mundo lleno de tentaciones, y el Padre Nuestro nos enseñó que nosotros tenemos que, en la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 11 nos enseña que nosotros tenemos que orar por la tentación, dice, ¿verdad? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, ¿verdad? Nos dice la oración modelo. ¿Por qué? Porque es una oración que todos debemos hacer, orar por las tentaciones, porque uno no sabe si va a ser tentado o no, a través de la televisión, de cualquier cosa, en la calle, uno no sabe. Entonces debemos de estar siempre orando por que no seamos tentados. Es una oración principal más importante para la vida del cristiano, ¿verdad? Es muy importante. Entonces vamos a ver el versículo 2 de esta gran epístola, de este capítulo 6, y dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, como aquí, la ley de Cristo, cumplid la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Lo que dejó Jesucristo para la iglesia, la sana doctrina. Esa es la ley de Cristo. No es ninguna ley del Antiguo Testamento, no son los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, no es todo lo que dijo Jesús, como cuando vino en su caminar, en sus evangelios sinópticos, porque muchas cosas que dijo Jesús fueron para los judíos, porque él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él seleccionó a Pablo para que nos diera la ley de él, la sana doctrina que debíamos seguir como iglesia. Para eso dice que sigamos la ley de Cristo. Cumplid así, dice, llevad las cargas, ¿verdad? Vemos en Mateo 11:30, ¿verdad? Vamos a ver en nuestra Biblia en Mateo 11:30, la palabra de Dios nos dice, Jesucristo, el mismo Jesucristo nos dice que su yugo es fácil, ¿verdad? Mateo 11:30, y dice así la palabra de Dios, Mateo 11:30, ¿verdad? Dice, mi yugo, Mateo 11:30, dice, 11:30, dice, porque mi yugo es suave y ligera es mi carga, ¿ok? Vamos a hacer un yugo aquí, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos el yugo. Entonces, un yugo es como de una yunta que lleva la carga, los dos animales, ¿verdad? Un animal lo pones aquí, el otro aquí lo pones acá, ¿verdad? Dice, llevar mi carga los unos a otros. Entonces, en este mandamiento para la iglesia dice, llevar los unos las cargas de los otros. ¿Por qué nos manda como iglesia llevar las cargas cuando Jesús dice, mi yugo es fácil o mi yugo es suave? ¿Por qué? Porque Jesús es parte también de la iglesia. ¿Él es qué? Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, al ser él la cabeza, el yugo lo debemos de compartir no solo con Jesucristo, también con los de la iglesia. Por eso es llevar el yugo los unos a otros. Porque nosotros somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y Jesús nos dice en 11:30, mi yugo es suave o fácil, ¿verdad? Dice en inglés fácil. Entonces, porque somos un cuerpo. Porque en esta carta nos dice que no es por obras, no es por obras, no es por obras, como en el Antiguo Testamento, no es por obras. La salvación es por gracia. Es lo que recalca toda la carta, el capítulo 1, el capítulo 2. Por eso las iglesias apóstatas falsas no enseñan Gálatas, porque no les conviene. Y en este estudio es muy importante, y si tú nos estás viendo a través de las redes sociales, quédate con nosotros porque vas a descubrir muchas cosas a través que, cómo puedes discernir si estás en una iglesia sana o una iglesia falsa, porque la carta te lo dice. Entonces, seguimos leyendo, ¿verdad? Llevando uno sobre las cargas de otro, cumpliendo la ley de Cristo. Ya vemos que la ley de Cristo es la sana doctrina. ¿Por qué la sana doctrina?
porque son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Y es la única doctrina que no te enferma, ¿verdad? Entonces dice el 3, porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿verdad? Porque el religioso, aquí vamos a poner los religiosos, tienen un autoengaño. Tienen un autoengaño, ¿va? Creen que están haciendo lo correcto, creen que las obras pueden influir en su salvación, creen que pueden perder la salvación, pueden hacer muchas cosas, pero ellos creen que están autoengañados, ¿verdad? Están autoengañados. El religioso tiene una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el religioso, fíjense muy bien, se infla, se exalta, tiene soberbia, ¿verdad? Tiene vanagloria, dice, yo soy pastor de pastores, yo soy el apóstol, yo soy el pastor de esta iglesia, ¿verdad? Y ya me lo dice, yo soy el pastor de esta iglesia y ustedes son los súbditos, como si fuera el rey. Y todo el que practica una falsa doctrina, su líder espiritual o sus líderes se inflan, se exaltan y están autoengañados, ¿verdad? Dice, porque si alguno piensa que sí es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué no siendo nada? Porque aquí el verdadero cristiano le da la gloria a ¿quién? La gloria a Cristo, ¿verdad? Le da gloria a Cristo, ¿va? No anda diciendo, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy el pastor. No. Dice templados, ¿verdad? Templados, dice la palabra de Dios. Dice, relax, como dicen en inglés, relax. Entonces, fíjense que en Romanos 7, ¿se acuerdan que dice que Israel estaba cometiendo un adulterio espiritual? Porque se fueron con los dioses. Por eso Dios se divorció de ellos. Porque ellos estaban, ¿qué? Autoengañados, ¿verdad? Porque ellos se inflaban, se exaltaban, dicen, yo soy fariseo de fariseos, yo doy todos mis diezmos, yo doy esto, lo otro, yo oro a las 2, a las 4, a las 6, yo ayuno. Y el que es religioso, el que está en una falsa iglesia, dice lo mismo. Yo oro, gracias a mis oraciones, todo. Y usted a través de esta carta se da cuenta, ¿verdad? Que no todo lo que brilla es oro. Porque la salvación no es por obras, sino es por un regalo de Dios, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Es muy importante. Y aquí ¿qué? ¿El religioso qué? Te vende el regalo. Ahora eres salvo, ahora tienes que hacer los sacramentos. Ahora eres salvo, ahora tienes que tener la unción. Ya eres salvo, ahora tienes que hablar en lenguas. Ya eres salvo, ahora tienes que servir. Ya eres salvo, ahora te tienes que bautizar. ¿Se fijan? Como Gálatas desenmascaran a estos falsos pastores y dicen, se llevan su propia carga, ¿verdad? Dicen, estoy bien, creo que estoy bien, pienso, yo lo que veo, lo que me enseñaron, ¿verdad? Dicen, lo que me enseñó mi pastor, lo que me dijo mi pastor, lo que me dijo mi padre espiritual, lo que me dijo mi denominación, lo que me dijo mi concilio, todo eso lo hace el religioso. Y aquí, todo esto aquí el verdadero cristiano nada más se guía, ¿por qué? Por la Biblia. Pero bien trazada. Según de Timoteo 2:15. Trazada. Según de Timoteo 2:15 nos da un mandamiento para la iglesia, dice, estudia con diligencia. Mucha gente dice,
Muchos religiosos usted le preguntan, yo creo en la Biblia, ellos te van a decir, pues yo también creo en la Biblia. Entonces usted le pregunta a un religioso de una falsa denominación, ¿cuándo es la última vez que la estudiaste? ¿Cuándo es la última vez que la leíste? Tú dices que tú le crees a la Biblia, ¿verdad? Entonces, si tú le crees a la Biblia, entonces tienes que estudiarla todos los días, o tienes sed, porque el Espíritu Santo te puso esa sed en ti para que tú busques de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no se guían por los que dicen. Por eso muchas veces el religioso se guía por lo que le dice. Dice, no, pues él es el pastor, él es el sacerdote, él es el ministro, él sabe. Nosotros no nos escuchamos. No, el verdadero Hijo de Dios compara todo lo que el dirigente espiritual dice a ver si es cierto. Porque tiene sed, tiene hambre de Dios. Entonces no está conforme con algo que no le suene bien, con cualquier cosa lo comparan con la palabra de Dios, o le dice, pastor, explíquemelo, enséñamelo en la Biblia. Y ya, y agarra el pastor y le enseña a Gedeón. No estamos en Gedeón, estamos acá en el Nuevo Testamento. ¿Se fija? Porque te pueden barajear muy bonito la Biblia y sacar un contexto fuera de contexto, para hacer un pretexto, ¿verdad? Te pueden decir, sí, pues, si Abraham diezmamos, te pueden engañar, no solo, y para que tú caigas en ese autoengaño, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Porque si usted dice que es una iglesia 100% bíblica, debería estudiar las Escrituras todos los días. O si usted dice que usted cree en la palabra de Dios, debería leer la palabra de Dios todos los días. No hay otra cosa que diga esta palabra. Dice, porque así mismo se engaña o autoengaña. Número 4, dice, así que cada uno examine su propia obra. Y entonces en sí mismo solamente tendrá que gloriarse, no en el otro. Aquí, atención aquí en la pizarra. ¿Qué dice en este versículo que no te tienes que gloriar en otro? Dice, así que cada uno examine su propia obra. Entonces en sí mismo solamente tendrá que gloriarse, no en el otro. El religioso te dice, pues tenemos 10 bautizados este mes. Pues mandamos a nuestro equipo de evangelización y ganamos 100 almas para Cristo. ¿Se fija? Porque son ¿qué? Aquí el religioso y el falso pastor, profeta, usa los números. Tenemos ya 3 iglesias planteadas. ¿No has escuchado eso? Vamos a plantar otra iglesia. Bautizamos a tantos, tenemos tantos miembros, somos miembros del concilio más grande. ¿Por qué? Porque todo es números, porque como dice aquí, dice, no examinan su propia obra, se están gloriando en quién, en otros, ¿verdad? En todos los que caen. Tuvimos un retiro y tenemos 10 miembros más. Si veía como este versículo, como como dicen en mi país, los sacan a balcón. Entonces ponga mucha atención. ¿Y aquí en quién te glorias tú? En Cristo. No, mi iglesia, mi denominación, mi concilio, la asociación de pastores, que la asociación del Sur Bautista. Todo eso es religioso. Lo dice Gálatas, no lo digo yo. Y si no te gusta, lee tu Biblia y estúdiala. Esa es la verdad bíblica. Por eso muchas veces no les gusta la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque la verdad choca con la falsa doctrina y el religioso y te persiguen y te señalan. Delante tendrá que gloriarse así otro, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos tantos pastores, tantas pastoras, tantas falsas posiciones ministeriales. Tenemos apóstol y toda la iglesia. ¡Amén! Va a venir el profeta de Dios. Números.
Si das más, Dios te va a dar más. Números, números, números. Si tú le das más a Dios, Él te lo duplica. Números, 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 números. Falso Dios, verdadero Dios. Verdadero Dios, ponga mucha atención para que usted se lo aprenda y se lo lleve a su casa. Verdadero Dios, bendición espiritual. Falsos, religiosos, bendición material. Dios me dio una casa, Dios me dio un carro, me bendijo con un trabajo, me bendijo con esto, me bendijo con un cheque, me bendijo con dinero. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que más le importa a Dios? Tu bendición espiritual. Por eso en Efesios, vamos a estudiar Efesios después de esta carta, nos dice que Dios ya nos dio toda bendición espiritual. ¿Cuáles son las mayores bendiciones espirituales para Dios? Que somos adoptados, que tenemos comunión, que tenemos seguridad en nuestra salvación. Esas son las mayores bendiciones de Dios. A Dios le importa más tu vida espiritual que tu material. Si tú tienes esto, ya eso sale sobrando, lo material. Si es necesario lo material, pero Él tiene cuidado de ti, pero no es realmente una bendición, porque la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Cómo vas a decir, oh, Dios me bendijo con una casa, y a los 3 meses ya no lo puedes pagar? Entonces, la bendición de Dios no añade tristeza, ¿qué parte no entiendes? Entonces, no es bendición de Dios, tú te creaste tu bendición. Por eso muchos religiosos, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, bendecido, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Pablo nunca dice que Dios te bendiga. Pablo dice gracia y paz, gracia y paz. ¿Se fijan todas sus epístolas? Gracia y paz. ¿Por qué? Porque esa es la bendición espiritual. ¿Qué diferencia hay? ¿Usted cómo ve en Gálatas? ¿Cómo usted ve la falsedad con la verdadera religión? 5, porque cada cual llevará su propia carga. Ok, aquí tú puedes llevar tu carga con Satanás. Aquí yo llevo mi carga ¿con quién? Con Jesucristo. Y con el cuerpo de Cristo, con la verdadera esposa de Dios. Cada uno llevará el falso y el verdadero. ¿Con quién quieres tú llevar tu carga? ¿Con el verdadero Dios o con la falsa iglesia? Cuando tú falles aquí, te van a botar con una patada. Te van a decir que no tienes fe, que no diezmas, que eres un rebelde. Te van a correr si tú no encajas con ellos. Dice, andar en el Espíritu. Es todo lo que dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí esta gente se jacta, o como dice en inglés, de bragging por todo, ¿no? Yo esto, yo lo otro, yo soy esto, yo aquello. Y no debe de ser así, no debe de ser así, jactarse. Porque aquí es todo esto, este es en la carne, y esto es lo espiritual. Porque aquí te enseñan ellos que la carne nada más son los deseos pecaminosos de la carne. Fornicación, adulterio, borracheras, orgías. No, la carne es hacer todo esto mal, porque tú lo estás haciendo en tu carne. Esto es caminar en la carne, ¿verdad? Si quieres bendiciones materiales, quieres números, quieres exaltarte, son bendiciones materiales, estás en tu carne. Y vemos que es muy importante ver eso, ¿verdad? ¿Y aquí qué? En lo espiritual no importa qué, tus 5 sentidos, ¿va? Tus 5 sentidos están a un lado. Es más importante tu convicción en lo que crees, a que tus sentimientos, lo que tú ves, lo que escuchas, lo que tientas, lo que palpas. Y aquí es más importante tus sentidos que lo espiritual. Porque si no ves, no crees. Oh, aquí no hay milagros, vámonos de esta iglesia.
No, aquí no se siente la presencia del Espíritu Santo. Bueno, pues, tu carnota. Tu carnota. No es así. Porque, ¿qué le pasó a Abraham? Abraham, Dios lo probó con sus sentimientos. ¿Tu hijo o yo? Bueno, tú. Yo te creo a ti. ¿No creen que Abraham no amaba a su hijo? Nada más esperó 20 años por él. Claro que sí lo amaba. Pero Abraham amaba más a quién? A Dios. Exactamente. Por eso se considera como padre de la fe, porque nos enseña que hizo sus sentimientos a un lado. No es lo que ve, lo que siente, lo que toca, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y aquí, este lado te enseña todo lo contrario. Tú soñaste esto, quiere decir esto, vistes esto, escuchaste esto. Porque lo espiritual nada más es lo que está en la palabra de Dios. Así lo dice Dios, ¿verdad? Seguimos adelante. 6. Y el que está instruido en la palabra, comunique todos los bienes al que instruye, ¿verdad? El que está instruido en la palabra, tú tienes que compartir con lo que tú sabes a otros. Tú tienes que decirles, mira, aquí tenemos que caminar por fe, aquí tienes que saber los misterios, aquí tienes que saber las doctrinas de la iglesia, aquí tienes que saber los mandamientos para la iglesia. Tú tienes que instruirlo correctamente. Pero ¿qué pasa? Fíjese muy bien, cuando tú tratas de instruir a alguien correctamente, decía un gran maestro aquí en los Estados Unidos de una escuela bíblica, decía, tú vas a sufrir persecución hasta que abras tu boca. Y si tú estás calladito vas a encajar aquí. Pero cuando tú empiezas a comparar la verdad bíblica con ellos, vas a sufrir persecución por ellos. Te van a decir rebelde, que se te metió un demonio, cualquier cosa van a inventar. Y es triste, pero es la verdad. Dice que instruye la palabra y comunique, porque lo más importante es la comunicación. ¿Por qué se rompen los matrimonios? La mayor veces que se rompe un matrimonio, el 40 al 60% que hay un divorcio es por falta de comunicación. ¿Por qué no hay unas buenas familias unidas? Por falta de comunicación. La comunicación es muy importante, más en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, muchas personas cuando están hoy en día, sus hijos nuevos están en el teléfono, tienen que comunicarse verbalmente, no con el teléfono. Porque eso es lo que quiere Satanás, romper la comunión entre las personas. Cuando él rompa toda la comunión, destruye a la familia. Ok, vamos a sentarnos a comer. Todos apaguen su teléfono. Así el verdadero cristiano debe instruir así a su familia, porque es muy importante la comunicación. Ellos quieren hablar o no quieran hablar, pero si ellos están en su mundo, es muy fácil que el enemigo los atrape. Porque tenemos que tener comunicación para no tener malos entendidos. Siempre, siempre. Comunicación. Mira, yo soy tu mamá, pero también soy tu amiga. Yo soy tu papá, pero también soy tu amigo. Cuéntame, mi hijo, cuéntame. ¿Verdad? Es muy importante, porque cuando se rompe la comunicación, ahí ya, como dicen muchos, Satanás gana. Y usted va caminando en la calle y dice, disculpe, ¿qué hora tiene? Disculpe, ¿qué hora tiene? Y te ignoran, la gente ya te ignora. No, años atrás la gente te decía, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Pasabas, buenos días. No, ahora ya, pasas tú caminando y ni te voltean a ver. Pasa un perrito y dice, ay, qué bonito perrito. Mejor le hacen caso al perro que a ti. ¿Por qué? Porque se ha roto la comunicación, y eso es lo que Satanás quiere, porque en el nuevo orden mundial no va a haber comunicación de persona a persona, todo va a ser electrónico, si usted no lo sabe. Y eso es lo más terrible, porque Dios nos trajo para hacer comunión. Por eso Él dio a su Hijo para que tuviésemos comunión. Porque aquí el autoengañado cree que tiene comunión con Dios, pero sus oraciones no llegan ni al techo. Porque para orar tienes que calificar.
Si no tienes al Espíritu Santo, pues no puedes orar. Dicen, no, pues que yo soy hijo de Dios, y esto que lo otro, no. Acá nosotros somos pequeñitos de Dios, ¿verdad? Aquí dicen, no, voy a perder mi salvación. Aquí tenemos una seguridad que Dios nos da porque Él lo hizo todo. Estamos unidos con Él. ¿Se fija qué gran diferencia? Seguimos adelante, el número 7 es muy importante, subrayenla en su Biblia, apréndasela. No os engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. ¿Bien? Dice en inglés mocked, ¿verdad? Mocked es una burla así, pero una burla con malicia, ¿verdad? Burlona. Dios no puede ser burlado, porque el hombre que sembrare, eso también segará. Aquí vemos la ley de Cristo y la ley de la cosecha. ¿Va? Muchas veces la gente dice, el religioso dice, pues yo no sé por qué Dios no me bendice. Pues ¿qué ha sembrado? Dice Jesús que hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, no aquí en la tierra. ¿Cómo quieres que Dios no te va a andar resolviendo tu matrimonio, ni tu hogar, ni tu casa, ni va a pagar el pago de tu carro? Dios no vino a eso. Dios vino a cumplir el propósito de Él y darte la oportunidad a que tú seas rescatado de la ira de Él. Ese es el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces no vemos eso. Dios no puede ser burlado. Quizás usted pueda burlar a su pastor, a su mamá, a su papá, a su tío, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, pero a Dios no lo burlas. Dios no lo burlas. Entonces, pero fíjense muy bien. Entonces, estas gentes lo que siembran, ¿qué es? ¿Qué van a cosechar? Lo material. ¿Se fijan de este lado de la pizarra? Y aquí, ¿qué vas a cosechar? Lo espiritual. El siguiente versículo nos dice, ¿verdad? Así pues tenemos según la oportunidad, hagamos el bien. No, ¿verdad? 8, perdón. Porque el que siembra para su carne, de la carne será corrupción. Entonces, aquí van a sembrar ¿qué? Corrupción. Y sembrar en la carne no son los deseos de la carne, sembrar en la carne es esto. Es esto, que hagas mal las cosas de Dios. Eso es sembrar en la carne. No es los deseos pecaminosos, o que esto, que el otro, que yo no hice ninguna orgía, no. Es eso, está hablando dentro, el Gálatas 6 está hablando dentro de la iglesia. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Vida eterna. No dice vida temporal, no, dice vida eterna. Vida eterna, ¿verdad? También ellos van a tener una eternidad, pero una eternidad de castigo, no una eternidad con Dios. ¿Sí? Es muy importante que nosotros aprendamos eso, ese principio bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ser, como vimos en el versículo anterior, que los que instruyan bien. Tenemos que trazar bien la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda palabra es inspirada por Dios, pero tenemos que trazarla bien, como dice el contexto, ¿ah? Y todas estas religiosidad, si usted se fija y si usted conoce gente, causan daño a la gente, causan decepción, causan tristeza. Por eso muchos no quieren regresar a la verdadera iglesia, porque los han herido. Muchos de estos religiosos hieren a la persona, ¿verdad? Porque se van con lo que les han enseñado. Es triste. Dice 9, mas no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? También nos dicen Tesalonicenses. No nos cansemos de hacer el bien. Ya lo leímos, mi amor. 8, 9. Mas no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos, ¿verdad? Si no desmayamos, ¿verdad? Sembrar el bien. Aquí el religioso, yo he visto muchos bautistas que dicen, no, pues no hay problema fumar.
¿Qué están sembrando? Después dicen, ay Dios, ¿por qué tengo cáncer? Estás sembrando eso. Mi copita de alcohol y luego se enferma o lo que sea. Estás sembrando eso. Estás sembrando eso. Muchas veces no nos damos cuenta porque creemos que estamos bien. Porque nuestra religiosidad no nos ha enseñado. ¿Verdad? Oh, está bien que amamos a Cristo, pero fumamos marihuana. ¿Sí? Porque la marihuana es legal. Entonces, tu cerebro te va a hacer chicharrón como un huevo estrellado. Vas a sembrar eso. Vas a sembrar eso. Vas a sembrar eso. ¿Por qué? Porque no vas a poder sembrar otra cosa, ¿verdad? ¿Sabía que el tabaco le añaden más de 2000 químicos? Que por cada cajetilla de cigarro te acorta 5 minutos de tu vida. Está comprobado científicamente, ¿verdad? Y te gusta mucho comer, glotonería, pues tienes tus consecuencias, ¿verdad? Siembras y tienes alto el colesterol, diabetes, enfermedades cardiovasculares y todo eso. ¿Por qué? Porque no te estás, como dice aquí en lo espiritual, que cuides el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos cómo no nos podemos engañar a Dios, ¿verdad? No podemos engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, es la ley de la cosecha. Si siembras para la carne o siembras para el espíritu. Por ejemplo, aquí los religiosos dicen, pues vamos, aquí tienes que circuncisarte en la época de Pablo. Circuncisar, tienes que... Yo me pregunto, ¿por qué muchos quieren hacer la ley el día de hoy? Todos esos nuevos religiones que, regresando las sectas antiguas y que mesiánicos y que sabatistas, testigos de Jehová, quieren hacer la ley si no se circuncisaron a los 8 días. Circuncidaron. Bueno, que cortaron el prepucio a los 8 días. ¿Va? Si no lo hicieron, porque eso es lo primero que debes de hacer en la ley. Si tú lees tu Biblia, es lo primero que tienes que hacer para estar bajo la ley, eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, ya me voy a circuncisar a los 40 años. Circuncidar a los 40 años. Circuncidar. Gracias. Se me enreda mi español con mi inglés. Pero, circuncisión. Entonces, vemos que esa es la entrada para la ley. Entonces, ¿por qué quieren hacer la ley si ellos ni la cumplieron? Ellos no la cumplieron. O los llevaron a una sinagoga a presentarlos a los 8 días de nacidos y el sumo sacerdote tuvo una intervención quirúrgica. Un sumo sacerdote o un rabino. Entonces no vale. Porque esa es la entrada. Esa es la entrada pero te quieren hacer eso. El religioso te dice, no, tienes que tener membresía. En esta iglesia te tienes que bautizar. En esta iglesia tienes que servir. Tu carnota. Aquí todo es voluntario. ¿Por qué? Porque te nace hacerlo. Nadie te tiene que decir, tú dices, vamos a venir a barrer la iglesia y tú vas a estar saltando ahí atrás. Yo. Porque te nace. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces vemos la gran corrupción, ¿verdad? Que capítulo 6 que nos pone la doctrina en práctica, como vemos la diferencia. ¿Va? Aquí en el Antiguo Testamento, usted quiero que sepa, y los que nos están viendo a través de las redes sociales, si tú quieres hacer la ley, o que dices que la ley es vigente, nadie, me gusta decirlo, ¿verdad? Nadie fue salvo. Excepto, nadie fue llevado al cielo. Bueno, nadie fue salvo en el momento, vamos a explicarlo. Nadie fue salvo en el momento que murió. ¿Por qué? Porque esa gente se fue al seno de Abraham, ¿verdad? Seno de Abraham. Cuando moría, no fue llevado al cielo. Los únicos que se fueron al cielo fueron Enoc, Elías y Moisés. Dios se los llevó al cielo. A esos 3 nada más. Entonces, cuando Jesús murió,
Entonces él bajó, el espíritu se salió del cuerpo de Jesús y bajó al seno de Abraham, predicó, y al que lo aceptó fue salvo. Al que no lo aceptó, lo pasaron al infierno. Y también predicó en el infierno, dándoles otra oportunidad a los que estaban en el infierno. ¿Se fija? Pero nadie fue llevado al cielo en el Antiguo Testamento. Tuvo que venir el tiempo correcto, como dice la Biblia, hasta que vino el Mesías, para que se fuesen al cielo. Y ahora, yo me pregunto, todos los que hacen la ley y eres religioso, pues no tienes ya sumo sacerdote. El sumo sacerdote aquí es Jesucristo. Y la ofrenda es Él. Aquí, ¿cuál es tu ofrenda? ¿Tu lana? Esa no vale. Porque tiene que haber una ofrenda, porque la ira de Dios se tiene que aplacar con sangre. Es la única forma. Vamos a ver otros estudios que es la única forma que Dios acepta como pago, la sangre, vida por vida. Entonces vemos que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Si no desmayamos. Es muy importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú eres perseguido, aquí en el cristiano verdadero, pues hasta que te quieres desmayar, porque todo el mundo te rechaza, tu familia te rechaza, eres perseguido, siempre lo mismo, siempre 1 Corintios 15 del 1 al 4. Entonces el único que te da fuerzas es Dios para soportar. ¿Te fijas? Y aquí el que es religioso, tiene una falsa denominación, una falsa religión, aquí no te predican la sana doctrina porque están inventando cosas para llenarte, ¿va? Que ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer retiros, vamos a hacer día de novios, ¿va? Vamos a hacer una fiestecita, vamos a hacer el otro. Ya no hayan que inventar. Para que la gente, ¿para qué? Para que la gente no se les vaya, porque ellos caminan ¿por qué? Por números. Por números. ¿Se fijan? 10. Así pues, según tenemos oportunidad, hagamos bien mayormente a los que son familia de la fe. ¿Cuáles son la familia de la fe? La iglesia, la gloriosa iglesia. La iglesia, que puede ser compuesta por judíos o gentiles que creyeron en lo que hizo Jesús en la cruz, en el Evangelio de Gloria, 1 Corintios 15 del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú lo crees de todo corazón, y pones toda tu confianza en lo que hizo Él, y tú no desechas todos tus sentimientos, todo lo que tú piensas y le crees a Él, Él te va a dar ese poder para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Verdad? Mayormente a los que son. Eso me gusta a mí en este epístola que dice. Son. Son en español, pero en inglés dice son, ¿verdad? Hijo. Los que son. No todo el mundo, los que son de la familia de la fe. ¿Ah? Son de la familia de la fe. 11 dice, mira cuán grandes letras o escrito de mi mano. ¿Verdad? Muchos eruditos dicen que, bueno, pues es que dice Pablo eso porque escribió una carta muy grande. No, nada más son 6 capítulos, Romanos son 16 capítulos. Está hablando de su problema, de sus, ¿qué? Ojos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda déjenme pensar, Hechos capítulo 9, ¿verdad? Pablo queda ciego, ¿verdad? Porque Dios lo derriba y él recobra la vista, pero Pablo tenía problemas con la vista. No quedó bien cuando su vista fue recuperada, que Ananías le puso las manos, no quedó bien, porque vemos que, por ejemplo, en Gálatas 4:15, cuando empieza esta epístola, en 4:15, dice, oh Gálatas insensatos, y les dice de todo, pero yo sé que si ustedes pudieran darme sus ojos, me los darían, porque tenía problemas de la vista, no veía bien.
Entonces dice, por eso escribió unas letrotas. Ya ve que como usted está más, no tiene lentes, usted escribe más grande para que usted pueda ver lo que está escribiendo. Porque no tenía dones ya, no prodigios, porque Pablo empezó a caminar desde Hechos capítulo 7 por fe. Él era apóstol, él tenía todos los dones espirituales, él podía sanar, él tenía todos los dones de los apóstoles y prodigios, pero Dios los apagó tanto a Pablo como a Juan, no tuvieron ningún don. En la epístola de Timoteo dice, Timoteo, tómate una tacita de alcohol para tu problema de tu estómago. ¿Por qué? Porque él no podía ni curar un dolor de estómago, Pablo, porque camina por fe. No tenía más prodigios. Claro, yo creo que Pablo le pedía a Dios que curaba a Timoteo, pero él ya no tenía ese don, es muy importante. Haciendo tesoros arriba, no te canses de hacer tesoros arriba. ¿Por qué? Porque esos tesoros no se los come la polilla, no se oxidan. Es el mejor tesoro que tú puedas tener, la palabra de Dios, las cosas espirituales, tu oración, tu consagración, tu constancia a la iglesia, tu seguridad que tú tienes en el Señor. Eso nadie te lo puede quitar, ¿verdad? Me gusta la ley de la cosecha en inglés, porque dice lo que tú siembres, reap, ¿verdad? Como lo que tú arrancas, lo que tú recoges, eso es lo que tú vas a tener. Es muy importante que nosotros sepamos eso, ¿verdad? Vemos en Romanos capítulo 16, al último de la epístola, yo creo que es el versículo 22, no estoy muy seguro, que dice que Tercio escribe la epístola de los romanos, porque Pablo ya no podía ver mucho, y además no sabía esa clase de griego, el griego tolonai, para que él lo escribiera el abogado judío y griego para presentar su tema de la justificación. Y vemos que 12, todos los que quieren agradar la carne, os constriñen circuncidaros. O sea, todos los que estos quieren que los otros hagan lo mismo, ¿verdad? ¿O no el religioso quiere que tú hagas lo mismo? Dice, el religioso dice, prende una velita, yo también quiero que prendas una velita. Quiero que te hagan los sacramentos, tú quieres que hagan los sacramentos, ¿verdad? Quiero que tú te seas miembro de mi iglesia. Que te tienes que bautizar, que tienes que hablar en lenguas, que tienes que tener la unción, que tienes que bautizarte por el Espíritu Santo, puras mentiras. Tienes que tomar la clase de discipulado. Tienes que tomar la clase de discipulado. Y líder. Tu carnota, tu liderazgo, tu carnota. Dice, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Pablo compara de nuevo, ¿verdad? Otra vez lo repite, ¿verdad? Estos quieren que tú hagas lo de ellos, pero tú haces lo de Dios y te rechazan. ¿Por qué? Porque la verdad siempre es polo opuesto a la mentira, ¿verdad? Y si no, usted vea, si usted conozca a alguien y usted diga, hola hermano, yo soy cristiano, y dice, mira, aquí está mi Facebook, y te empieza a poner un montón de likes, pero ya cuando usted empieza a poner verdades bíblicas, ya te ignora y te deja. ¿Por qué? Porque no le parece, porque choca, porque aquí en este lado la gente quiere estar en números. Por ejemplo, dicen, no, pues nosotros somos católicos porque es la iglesia más grande del mundo. Bueno, los musulmanes son más grandes del mundo, ¿por qué no te hacen musulmán? Hoy en día los musulmanes son más que los cristianos y los católicos y todos estos, entonces se van por números. O nosotros somos evangélicos cristianos, porque aquí en nuestra comunidad todos somos. Nosotros somos pentecosteses porque mi mamá era pentecostés y mi abuela también, y se van por la mayoría, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Que pocos serán los llamados. Muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los escogidos. Y entonces, si tú no te circuncisas, o tú no te quieres hacer miembro, o tú no quieres hacer lo que ellos quieren, te persiguen y te señalan.
O te critican en YouTube, te dicen, mira, ese pastor no sabe ni lo que dice. Ese pastor dice puras bobadas, que ese pastor dice esto, dice el otro, que no tiene base bíblica. ¿Por qué? Porque están enojados porque tú estás en su círculo de mayoritario. Por eso el nuevo orden mundial va a pegar mucho, porque van a regresar a las cenas hebreas y todos se van a sentir judíos y la mayoría van a ser, entonces todos se van a ir con la bola. En otras palabras, todos se van a ir con la bola, pero siempre va a quedar un remanente de Cristo, porque Dios lo va a guardar. Porque yo no camino por lo que diga la bola, yo camino por convicción bíblica. A mí no me importa lo que me hayan enseñado en el seminario, a mí me importa lo que la Biblia me enseña. ¿Se fijan? Esto es muy importante que tú sepas. 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ellos mismos ni hacen lo que dicen ser. Y quieren que otros lo hagan. Fíjense, un falso pastor, un falso ministro dice, no, tienes que diezmar, y él no diezma. ¿Sí me entiendes? No, tienes que lavar los baños, él no los lava. Entonces ponga mucha atención. Mas quieren que os circuncidéis vosotros por gloriarse de vuestra carne. Como dije hace rato, tenemos 20 circuncidados, tenemos 10 miembros más, tenemos 3 bautizados, nos mandamos a nuestros misioneros y tocaron las puertas y tenemos 100 salvos que declararon a Cristo con sus labios que el Señor es nuestro Señor y Salvador. Y ninguno fue salvo porque tú no eres salvo por declarar. ¿Se fijan? Cómo la Biblia no se equivoca y cómo nos enseña la Biblia de quién está haciendo lo correcto, quién no está haciendo lo incorrecto. Quieren que vosotros por gloriarse ¿de qué? De vuestra carne. Porque ellos están haciendo carne. Ok, si usted no le quiere decir religioso, autoengañado, falso evangélico, dígale carnicero. Está bien, porque es carne. O carnaval, porque es carne. Porque ellos les enseñan falsamente que la carne es otra cosa. ¿Por qué les enseñan que la carne es otra cosa? Porque no les conviene lo que dice Gálatas. Y dice la palabra de Dios. En cuanto a mí, ¿quién está hablando? Pablo. No lo permita Dios que yo me glorié en todas estas barbaridades. Como dice Pablo en sus epístolas, le doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. De Pablo dice, porque Dios no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Gloriarse en la cruz. Dice, no me permita Dios gloriarme como estos, sino gloriarme en la cruz. Gloriarme en la cruz. En la cruz. ¿Verdad? Porque muchos teólogos el día de hoy, religiosos y todo eso, dicen, ¿cómo tú te vas a gloriar en la cruz si la cruz es señal de maldición del Dios Talmud de los romanos? Y era, porque Dios transformó esa maldición en bendición. Porque Él puede transformar todo. Así como tu vida maldecida la puede transformar en bendición. ¿Se fijan? Dice, no me permita Dios, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque tú cuando empiezas a hablar verdad, el mundo te va a crucificar. Se van a alejar tus amistades, todo el mundo, tus familiares. Te vas a hacer enemigos de muchas personas. ¿Por qué? Porque como dice en Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 5, dice que este mundo le pertenece al maligno.
Y dice, y yo al mundo, yo también estoy crucificado al mundo. Yo no quiero nada con el mundo, dice Pablo. Es muy importante. 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ni la membresía ni las no membresías, ni los bautizados o no los bautizados. Todo lo que es en la religiosidad no cuenta, sino solo cuenta ¿qué? La nueva criatura. Eso es lo que cuenta. Aquí, ¿de qué te sirve tener tantos bautizados, bla, 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 si no eres una nueva criatura? Porque si fueras una nueva criatura, no caerías aquí. ¿Verdad? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿Cómo somos la nueva criatura? Creyendo el Evangelio de Gloria. Esa es la única entrada para que el Espíritu Santo te selle. A mí no me gusta la palabra selle en español. Selle. Porque mucha gente no le entiende, piensa que es como un sello, así que nada te sella, no. La palabra correcta es seal en inglés, que quiere decir algo hermético, que nadie se te va a meter y nadie te va a salir. Seal, cuando tú tienes un frasco y lo aprietas y lo pones con tantita agua caliente y el frasco hace está seal, nada se te puede meter, nada se te puede salir, ¿verdad? Y dice 16, y vosotros los que anduvieron conforme a la regla de paz, sobre ellos y la misericordia, y sobre Israel de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los primeros cristianos fueron de Israel de Dios y posteriormente vino la iglesia. Pero esta regla de paz sea sobre ellos. O sea, en pocas palabras Pablo dice, no te dejes engañar. Gálatas, no te dejes engañar. Está bien que te seas necio, que te hagan hechizado, que te hagan engañado, pero ya no te dejes engañar. Ten paz, que eso es lo más importante. La única forma que tengas paz es que tú seas una nueva criatura. 17. Pablo ya se empieza a molestar, ¿eh? De aquí adelante, nadie me moleste. ¿Por qué? Porque yo me imagino que había muchas quejas al apóstol Pablo, ¿ah? Nadie me moleste. Dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Él tenía la prueba en su carne que él era de Cristo. ¿Y cómo está eso? Pues si vemos las escrituras, ¿verdad? Vemos que en 2 Corintios 11 nos dice que él recibió muchos azotes recibió el apóstol Pablo 39 veces, ¿verdad? 5 veces lo latigaron. A Jesús también lo latigaron una sola vez, 39 veces. Al apóstol Pablo 5 veces, sin hablar que fue pisoteado, pateado, escupido, arrastrado fuera de la ciudad, naufragado. Entonces, ¿él tenía las marcas del Señor o no? 5 veces. Entonces, si multiplicamos esto es 2 con 45, llamamos 4, 19, 195 azotes. Con el cuero que usaban los romanos, con el desflagador que se llama, te quitaba 2 pulgadas de carne el azote. 1. Entonces, ¿cuántas marcas tenía él en la espalda? Más de 195 marcas. Que él había sido azotado por hablar la verdad de Cristo. ¿Cuánto tienen los apóstoles? Los apóstoles no estoy seguro, pero muchos fueron azotados. Pero Pablo fue el que mayor recibió persecución. Lo de ahora. Oh, ¿y cuántos azotes tienes tú que dices tú ser apóstol?
¿Cuáles son tus marcas en tu carne? ¿Cuál es tu persecución? ¿Tu jet privado? ¿Tu guardaespaldas? ¿Ah? Porque ni existen los apóstoles. Están aquí en la carmota de este lado. Entonces fíjese, 195 azotes el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo, los eruditos hasta caminaba así, porque de tantos azotes que le dieron y ciego. ¿Pero qué? No, nunca tiró la toalla. Dice, ya no me molesten. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, hermanos, con vuestro espíritu. Te dice, y la bendición sacerdotal y la bendición del apóstol, no, ¿verdad? ¿Qué te dice Pablo? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Apréndetela. No hay mayor bendición que decir gracia y paz, porque son los dos pactos. Aquí es el pacto de paz con Moisés, cuando derrama la sangre de su pueblo, y aquí Jesús levanta la copa con el pacto de gracia. Al decir tu paz y gracia, tú estás super bendiciendo a esa persona. ¿Te fijas? Pero no te lo enseñan los religiosos. Entonces vemos esta carta que es muy importante, porque tú te puedes ver cómo estas personas, si tú no haces lo que ellos te dicen, te rechazan, te señalan, te ignoran, ya no te quieren hablar, hasta tus propios familiares. Pero yo no vine a complacer ni a mis familiares, ni a mi familia, ni a nadie, ni a ustedes. Yo vine a complacer al Señor, y yo tengo que hablar la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Porque es más importante hablar lo que dice Dios. Porque esa es la mayor bendición que tú puedes tener, hablar verdad. Porque cualquiera puede hablar mentira, pero no todo el mundo puede hablar la verdad bíblica. ¿Se fija? ¿Alguna pregunta en esta epístola? Pastor, la persona que está, digámoslo así, en aquella área de la ley, si oye esta prédica y quiere cambiar, ¿puede cambiar? Claro que sí, al menos que él deseche todo. Tiene que buscar una nueva iglesia. Deseche todo en su mente, todo lo que ha aprendido, y aprenda lo que dice Dios. Claro que sí. Dios es el Dios de oportunidades. Dios siempre tiene los brazos abiertos para esas personas. ¿Y el Evangelio? Tiene que creer de todo corazón el Evangelio. Y tiene que haber un poder para que sea él transformado. Pero muchos que están autoengañados creen que ya creyeron al Evangelio. Pero si hubiesen creído, estuvieran de este lado. ¿Se fija? Entonces, si tú no estás de este lado, pues sigue creyendo todos los días hasta que Dios te mande esa fe inicial para que tú realmente seas sellado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta epístola que terminamos de Gálatas. Tú nos enseñas en los primeros 2 capítulos la salutación, el 3 y el 4 las doctrinas, pero el 5 y el 6 tú nos enseñas la aplicación de estas doctrinas. Gracias, Padre, porque tú a través de tus santas escrituras nos abres los ojos cómo se debe conducir tu verdadera iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.